carácter. Hablemos un poco más en detalle del Plan Vive. ¿Qué tipo de viviendas se van a hacer en esta iniciativa? ¿Cuáles son las claves de esas viviendas que van a entrar en el mercado? Pues yo creo que ambos dos lo han señalado, ¿no? Al final, este tipo de vivienda tiene la peculiaridad de la calidad arquitectónica, como no puede ser menos. El nivel de exigencia por parte de la Comunidad de Madrid ha sido muy alto en esa cuestión. En paralelo, algo que es muy relevante para todos, que es la eficiencia energética, que esas viviendas exijan menos demanda de energía, menos consumo de energía y la que tengan no la malgasten, ¿no? Por un déficit de aislamiento. Eso es también muy relevante. Y luego, además, desde el primer día hemos querido que tuvieran una calidad media alta en cuanto a los servicios que llevan aparejados esas urbanizaciones, esas amenities que le hemos añadido como obligación, en el buen entendido que esas viviendas dentro del sector en el que se desarrollen, había señalado, por ejemplo, Valdebebas en Madrid, no tuvieran nada que envidiar a las urbanizaciones que hubiera alrededor. Es decir, la pretensión por parte de la Administración es que arquitectónicamente estas viviendas sean de primera calidad. A su vez, en el tiempo, la conservación está garantizada por un programa de mantenimiento y de renovación muy exigente para que al final, a la finalización de los 50 años de concesión, revierta en beneficio de los madrileños edificaciones en buen estado de conservación, que al mismo tiempo, como decía, no genere guetos o diferencias en relación al resto de los vecinos, que sean viviendas de primer nivel y que generen además pues, un consumo bajo a lo largo del tiempo, que también generará más renta disponible. Con anterioridad me preguntabas qué va a suponer para la economía madrileña el Plan Vive. Pues solo 5.406 viviendas va a suponer la movilización de una inversión, lo señalabais en el PowerPoint, de casi 700 millones de euros que no estaban en España y vienen a invertir en un producto español, o van a generar que 15.000 familias, 15.000 personas se beneficien de una renta disponible de casi 14-15 millones de euros al año. Eso beneficia a la economía madrileña, 13.000 empleos directos, 30.000 indirectos, un retorno fiscal de casi 540 millones de euros en favor de las administraciones, es decir, sin invertir ni un solo euro de presupuesto público, retornará en beneficio de todos los madrileños y de todos los españoles, porque se recauda a los tres niveles de la Administración 540 millones de euros que financiará nuevas políticas de vivienda o políticas a nivel de sanidad o de transporte. Y finalmente generará riqueza, ¿no? Al generar empleo y renta disponible generará riqueza y nosotros cumpliremos nuestro mandato constitucional de facilitar el acceso a la vivienda. Sin menoscabar lo que decía al principio, calidad arquitectónica de primer nivel. Los que hemos tenido la oportunidad de ver los proyectos que han presentado tanto Avalon como Culminan, he de decir que nos hemos encontrado con viviendas que tienen, que no tienen nada que envidiar a cualquier vivienda libre de la máxima calidad, sino al contrario, incluso alguna de ellas estaría por encima. Hay un tema que destacas que me gustaría profundizar y es, o destacar, que es la importancia que para que determinadas políticas públicas salgan adelante necesitan el capital privado. Y cuando comentabas la importancia que tenía esa llegada de fondos para cubrir lo que la administración pública no puede, a veces está muy menoscabado la imagen de esa entrada de capital privado que es tan necesaria precisamente para conseguir esa colaboración público-privada que de verdad consiga los objetivos que se marca la Administración, ¿no? Totalmente, ese es el modelo Madrid, es decir, al final el presupuesto público se nutre de impuestos y de actividad económica y tiene un límite de lo soportable en la medida en que, si supera ese umbral, desincentiva la actividad económica y además su asignación es limitada, porque tenemos una presión de gasto muy importante. Todo lo hemos visto con ocasión de la pandemia en relación a la sanidad. Los recursos públicos deben destinarse a lo prioritario, que es la salud de todos, a la educación, al transporte, y políticas como la de vivienda al final tienen menos recursos disponibles. Ante esa dificultad, lo que nosotros hacemos es la virtud de crear un marco de seguridad jurídica. ¿Qué es lo que diferencia a Madrid en este momento con respecto a otras comunidades autónomas? Que hemos creado un marco de seguridad jurídica, un marco de seguridad, entender que al final parte de la palanca económica del desarrollo de esta región tiene que estar apoyado en la confianza de la empresa, en el inversor, y que al mismo tiempo no hay mejor inversión que aquella que proviene de dinero que no estaba en España y que apuesta por un proyectista español, por una constructora española, por un gestor de patrimonios en arrendamiento español y por una administración pública española. Esa es la cuadratura del círculo. Dinero que no estaba en España invierte en producto inmobiliario español que a su vez
se alinea con la política pública de procurar una vivienda. Si al mismo tiempo, además, generas actividad económica que se transforma en recaudación de impuestos, consigues el círculo virtuoso de la economía, que es amplificar, o como se dice en economía, las aceleradoras de inversión, ¿no? Este programa se convierte en una aceleradora de inversión y en eso estamos. ¿Qué importancia tiene, volviendo otra vez al tipo de viviendas, qué viviendas se van a encontrar los ciudadanos, los que vayan también a conseguir este alquiler? Bueno, yo creo que las características de las viviendas ya más o menos se han dicho aquí. Yo añadiría que hay una gran variedad tipológica y eso es importante. Es decir, vivimos un modelo de sociedad hoy que tiene una demanda muy variada. Las familias tienen necesidades muy distintas. Hace 40 años trabajábamos para una familia tipo, hoy trabajamos para una variedad tipológica familiar o o unidades de convivencia muy distintas y por lo tanto yo creo que ambas compañías, los tres proyectos han ido con una variedad tipológica muy grande que básicamente está muy enfocada yo creo que al primer acceso a la vivienda, es decir, vivienda pequeña, vivienda de 1, 2 y 3 dormitorios, justamente para conseguir incentivar y facilitar la emancipación de los jóvenes y tratar de solucionar el mayor problema que tenemos ahora mismo, que no es la vivienda en reposición, que no es la vivienda de lujo, sino que es la vivienda de los jóvenes que no pueden emanciparse, jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Porque tenemos una situación que en España que hay unidades familiares hasta de 40 años que tienen grandes dificultades para entrar en propiedad y por lo tanto necesitan de un mayor mercado de vivienda en alquiler, ¿no? Y me parece además importante destacar, y también se apuntaba hace un momento, el nivel de amenities y equipamiento que van a acompañar a estas viviendas, ¿no? Como comentaba ahora David, van a ser viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios de superficies acotadas, de tamaños acotados para contener también el importe de las rentas, pero a la vez con unas distribuciones muy bien trabajadas para que esas superficies, a pesar de pequeñas, sean realmente muy aprovechables y se van a acompañar de sus correspondientes plazas de aparcamiento, de los trasteros y de unas urbanizaciones que cuentan en todos los casos con piscinas, con zonas ajardinadas, con zonas de áreas de juegos infantiles, con gimnasios, con servicios de conserjería, con algunos casos incluso con pistas polideportivas, con locales para uso de la comunidad, en definitiva, promociones de auténtico lujo a un precio realmente asequible. Hemos hablado ya del engranaje público-privado, pero ¿cómo se establece ese engranaje o cómo se quería desde la comunidad que ese plan vive elaborar ese engranaje público-privado? Bueno, pues fue una de las grandes dificultades a la hora de idear y diseñar este proyecto. Teníamos que generar una fórmula jurídica, lógicamente, que se apoyara en el derecho español, en la contratación pública española, y por otro lado también una fórmula jurídica que desde el punto de vista mercantil y desde el punto de vista de la licitación de una obra generara también confianza por parte del inversor, ¿no? Y no era sencillo. No era sencillo porque la naturaleza de este suelo, que no lo hemos dicho hasta ahora, pero este suelo es de carácter de dominio público. Es un suelo que se generó en su momento en el desarrollo de nuevos planeamientos en la Comunidad de Madrid y su condición de dominio público limita la facultad por parte de la Administración de disponer de él, de enajenarlo, de venderlo y por tanto limitaba las posibles opciones en cuanto a la fórmula jurídica. Se determinó que la mejor, en cuanto a marco de seguridad y confianza, era la concesión administrativa de Manial, apoyada en las leyes de patrimonio de las administraciones públicas, que permiten concesionar un suelo público y sobre ese suelo público tiene una serie de notas que facilitan la concepción de este modelo. Este suelo es hipotecable desde el punto de vista de hipotecar el derecho de la concesión. Este suelo es titulizable, esta concesión administrativa, este derecho sobre la concesión es transmisible y, por tanto, desde el punto de vista de la operativa privada, tiene unas notas que son entendibles y que permiten analizar la inversión como cualquier otro modelo de promoción inmobiliaria a través de un modelo económico de rentabilidad y de esfuerzo inversor a lo largo del tiempo, ¿no? La clave, entender el modelo inmobiliario desde la Administración, que no siempre es fácil, en un entorno de seguridad jurídica, unas reglas del juego claras, una transparencia en ese proceso y creo que hemos dado
con la clave que antes decíamos y se ha señalado aquí, ¿no? La posibilidad de que este modelo se replique en otras administraciones. De lo que se trata es que cada una de las administraciones, dentro del marco jurídico, encontremos una fórmula adecuada para no retener suelo, para no convertirnos en un cuello de botella en la imposibilidad de generación de oferta. La fórmula jurídica adecuada es aquella que da confianza, seguridad, transparencia, y al final el inversor, lógicamente, hará su número y si no hay una rentabilidad no hará ese esfuerzo por arriesgar capital, y en cualquiera de los casos, si la administración no encuentra esa fórmula adecuada que entienda el inversor privado, pues tendrá sus suelos yermos sin producir rentabilidad social y económica y al mismo tiempo generando un gasto corriente que es inasumible. ¿Jaume? Yo creo que la clave está justo ahí, en que la Comunidad de Madrid ha sido capaz de entender cuál es el marco que hay que crear para que el inversor privado pueda entrar. Y bueno, está clarísimo que lo ha hecho bien, porque aquí estamos, ¿no?, los dos, y seguro que es un modelo que se va a poder repetir en otras administraciones. Es muy complicado que un inversor pueda entrar para desarrollar paquetes de viviendas más pequeñitos. La comunidad ha buscado, tiene parcelas, tiene suelo que son muy atractivos, tienen volumen, ha generado unos paquetes también que están bien compensados económicamente, que lo hacen viable y a la vez pues permite, como decía, pues la transmisibilidad de esa concesión a futuro, con lo cual yo creo que esa es la clave, aparte de hacerlo y trabajarlo sobre unas parcelas que tienen un urbanismo que también es favorable, ¿no? David. Bueno, pues yo creo que es o sea, que tenemos un entorno ahora mismo muy apropiado para desarrollar este tipo de modelos, ¿no? O sea, por primera vez es una realidad que hay una necesidad de vivienda de alquiler muy grande en España, hay que cubrir un gap muy grande, me parece que estamos en torno al 25% del mercado total de alquiler en España frente al 33, 34 de media en Europa, por lo tanto existe un gap, existe una demanda. Tenemos también por primera vez, yo creo que unas condiciones en general muy estables en el mercado y por lo tanto un interés importante de inversores institucionales e internacionales. Y yo creo que lo más inteligente en este caso es aprovecharse de esas dos circunstancias, o utilizar, perdón, esas dos circunstancias para atraer mayor capital, ¿no? La capacidad de apalancamiento que te da esto a la administración es enorme. En España hay que hacer muchas viviendas en alquiler para solucionar el problema de la vivienda. Desde un punto de vista público sería impensable tener esa capacidad de inversión. Por lo tanto, hay que apalancarse en terceros inversores con solvencia, que además nos estamos apalancando también en el mercado financiero y, por lo tanto, es la forma de exponenciar la construcción de viviendas de este tipo en España, ¿no? Por lo tanto, me parece una política de vivienda eficiente y, como es muy eficiente, está claro que veremos modelos PIBE en todas las comunidades y ayuntamientos en España y creo que nos esperan unos cuantos años por delante en el que veremos replicar este modelo. Para que el usuario Ahora sí, y disculpa, hay que poner unas condiciones adecuadas. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta y tienen que tener en cuenta las administraciones, y lanzo un pequeño mensaje con ello, me da igual, administraciones de todo tipo, sobre todo ayuntamientos que poseen mucho suelo, es que pongamos unas condiciones adecuadas para que el inversor le sea atractiva esta fórmula, ¿no? Porque si no ponemos las condiciones adecuadas, si somos cortos con los plazos de la concesión, si apretamos demasiado en las rentas, si apretamos demasiado interviniendo, por ejemplo, en la adjudicación de las viviendas. Es decir, hay que encontrar el equilibrio entre el interés del inversor y el interés de la administración, que probablemente sea hacer pues una tipología de viviendas con una calidad elevada y con unos precios, digamos, moderados o bajos. Pero a partir de ahí pongamos otra serie de condiciones, como sean plazos largos en la concesión, modelos que se puedan apalancar también en la parte financiera, es decir, que eso yo creo que hay que ser muy sensible en este momento, y sobre todo en un momento que es muy, muy especial, porque tenemos unos costes de inflación muy grandes y afectan mucho a este modelo de negocio, y por lo tanto yo creo que hay que ser valientes, pero como digo, ir con las medidas muy estudiadas para que para que las administraciones tengan éxito, ¿no? Entiendo, entrando un poco más en el debate que hablan, es que necesitáis las compañías o el capital privado también que sea claro y seguridad jurídica, ¿no? Claro. Creo que esas dos patas, además de la flexibilidad, pero esa claridad
en esa adjudicación, en esa licitación y sobre todo en la seguridad jurídica, que al final son 50 años, ¿no? en el que van a pasar muchas cosas. Sí, es un modelo en el que te casas con la administración durante 50 años. En el caso de Madrid, 60, 70 años en modelos que estamos viendo ahora, que están sacando en algunos otros ayuntamientos, llegan incluso hasta 75, y por lo tanto la seguridad jurídica es clave, ¿no? Tipología y precios, Jaume. Tipologías, lo que comentaba antes, viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, superficies contenidas. Las viviendas en términos medios de un dormitorio tendrán superficies de 30 y largos 40 metros cuadrados útiles. Las viviendas de 2 dormitorios estarán cercanas a los 60 metros cuadrados y las de 3 entre 70 y 75. Los precios variarán en función del municipio. En nuestro caso, en el lote 3, pues diría que un 80% de las viviendas van a estar entre los 400 y los 600 y pocos euros mensuales, teniendo en cuenta que estas rentas incluyen, además del alquiler de la vivienda, la correspondiente plaza de aparcamiento y el trastero, los gastos de comunidad, IBI, limpiezas y todo incluido, y aparte con el derecho de uso de todas esas zonas comunitarias a las que antes hacía mención. ¿Qué porcentaje de descuento sobre un alquiler normal tiene sobre vivienda libre? También depende, ¿no? Sí, también depende de cada mercado, pero podemos estar entre descuentos entre el 20 y el 30% perfectamente. ¿David? ¿En vuestros lotes? Más o menos esa es la media. Nosotros incluso hemos en nuestra oferta incluso está por debajo del precio máximo alquilable que permitía la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, en algunas zonas de estos 23 proyectos, estos 10 ayuntamientos, estamos en rebajas sobre lo que es el mercado actualmente del 30%. Pero yo creo que esa sería un poco la media, ¿no? Estamos trabajando con medias entre el 20 y el 30%, pero sobre todo estamos trabajando con un producto que hoy no existe. Es un producto muy ajustado en superficies porque estamos dando una vivienda que es una vivienda de paso, es decir, es una vivienda para los jóvenes que van a disfrutar de ella durante 1 año, 2 años, 3 años, bueno, el año que quieran, el tiempo que quieran estar, ¿no? Pero la reducción de superficies es lo que te permite también estar esos niveles tan bajos, como comentaba, de 400 euros, incluido un garaje y un trastero. Pensemos que un garaje y un trastero ya solo son 100 euros de alquiler, ¿no? Entonces estamos en unos rangos de precio que están por debajo del mercado, pero que son bajos en sí mismo también porque las superficies están muy ajustadas, ¿no? Estamos haciendo un producto muy ajustado, muy estudiado, ¿eh? Nosotros esta semana tendremos cerrado ya el piso piloto en una nave industrial para poder trabajar sobre él y lo que se está tratando es de eficientar al máximo esas viviendas, ¿no? Entiendo también que en un momento en el que la demanda interna, gasto de familias, se ha reducido en el primer trimestre un 3,7%, poner más dinero en el bolsillo de los jóvenes o en el bolsillo del resto de perfiles que van a acceder a este Plan Vive también va a ser un dinamizador para la Comunidad de Madrid. Al final el Plan Vive pretende ser eso también, ¿no? Una palanca económica. Si el alquiler medio en la Comunidad de Madrid está a 14 euros metro cuadrado mes y Plan Vive de media estará entre 9,5 euros metro cuadrado mes, estamos casi a un 40% y si no en algunos casos más de rebaja con respecto al precio de mercado equivalente, ¿no? Eso significa, como señalaba yo antes, que estas 5.406 familias aproximadamente tendrán una renta disponible de casi 14-15 millones de euros que no van a tener que aplicar a procurarse un techo y son 14 o 15 millones de euros que van a destinar a consumo. Por tanto, ese efecto inducido, ese efecto indirecto en relación a la economía madrileña es muy potente, ¿no? Cuando hablamos de la repercusión del Vive a 50 años, solo estas 5.406 viviendas generan un efecto arrastre de 3.000 millones de euros de efecto PIB. Es decir, crean riqueza por valor de 3.000 millones de euros a lo largo de los 50 años. Pero más importante que eso, lo señalabas, el aspecto subjetivo. No solo se facilita el acceso, el primer acceso a aquellos que están teniendo un proyecto vital, eso significa al mismo tiempo que su tranquilidad personal y familiar les va a permitir tomar decisiones vitales a veces tan complejas en estos tiempos como poder tener unos hijos, es decir, va a ayudar a fomentar la natalidad
y esa renta disponible va a generar empleo en otros sectores, en otros ámbitos, y va a ayudar también a rematar el desarrollo urbanístico de ciertas ciudades, porque este tipo de parcelas, se señalaba antes que también son muy típicas en muchos ayuntamientos, son las últimas parcelas que se desarrollan en muchos ámbitos, y muchas de las veces estas parcelas no se llegan a desarrollar y se produce esa aberración de que tengas un barrio perfectamente desarrollado y una gran parcela exenta que no tiene edificación, y nadie entiende por qué no se desarrolla esa edificación. Y ahí tenemos una gran responsabilidad, las administraciones, de identificar ese suelo que no cumple su fin, ponerlo en servicio en beneficio de todos y que al mismo tiempo te sirva para cumplir tu responsabilidad en cuanto al ejercicio de la competencia en materia de vivienda. ¿Qué nos ha hecho vivienda asequible en España en los últimos años? Pues la vivienda asequible en España, a lo largo de la historia, en el siglo pasado, fundamentalmente era la vivienda protegida, la vivienda de protección oficial. En la época de desarrollismo de los años 60 y 70 generó casi 7-8 millones de viviendas en un poco espacio de tiempo, en un corto espacio de tiempo. Eso generó una clase media, y el modo de acceso en España se determinó que fuera en régimen de compra, ¿no? Y por tanto lo que se hizo fue ahorro patrimonial, generar una clase que al final se convirtió en la clase media, que tenía un resguardo, que es la propiedad inmobiliaria, y al cabo del tiempo, en algunos casos regímenes de protección a 50 años, en otros a 30, esa vivienda se convierte en patrimonio libre y ha permitido pues la consolidación de una estructura económica. Con el tiempo la producción del suelo se ha ido complicando, los desarrollos urbanísticos han sido más lentos, la administración nos convertimos en un freno con una excesiva burocracia a la hora de generar el suelo, y el suelo destinado a vivienda protegida siempre tiene unas cargas muy elevadas que han hecho que su precio, al mismo tiempo el precio del suelo en relación al precio de venta, que está limitado por el acceso a la vivienda protegida, ha hecho que el diferencial sea muy escaso, e introduciendo el factor del coste de la construcción ha hecho que sea difícil que los números de la rentabilidad salieran. Luego, por otro lado, lo que han dejado de existir son las políticas fiscales de estímulo en relación a la vivienda. Durante muchos años las deducciones fiscales en relación a la compra de la vivienda o del alquiler eran un elemento dinamizador del acceso al mercado, y su vinculación con la vivienda asequible tenía ese efecto amplificador. La desaparición de las medidas fiscales de estímulo también ha hecho muy difícil ese acceso a la vivienda de protección. Y finalmente el acceso a la financiación, ¿no? El acceso a la financiación tiene un coste de oportunidad bastante alto, tiene un nivel de exigencia tras la última crisis inmobiliaria vinculada con lo hipotecario muy relevante, y por tanto el acceso al crédito para poder acceder a una vivienda en compra ha sido muy difícil. Si a esto añadimos que el sector del arrendamiento en España es un sector atomizado en el que está dominado por pequeños particulares y no hay un sector profesional de gestión patrimonial, ha hecho que ese nicho de la vivienda asequible, de la vivienda protegida, pues se haya reducido su papel. Por tanto, el elemento clave es, como administración, por un lado, poner a disposición el suelo, que es la materia prima del desarrollo inmobiliario, y segundo, generar un marco legislativo que permita una producción eficiente y amplia de suelo. El mejor mecanismo de equilibrio de ese llamado mercado tensionado, ¿no?, que se nos dice ahora, no es otro que generar oferta suficiente y sostenida en el tiempo. ¿Y Jaume, cómo veis desde el ámbito privado? Bueno, yo creo que la explicación está en que la Administración hace ya años, yo diría que unos 15, que dejó de desarrollar vivienda asequible, vivienda protegida, y dejó toda la iniciativa en manos del privado, del promotor privado. En estos últimos años han ido apareciendo cada vez más normativas que han encarecido el coste de construcción, eso aparte de la inflación que ha habido últimamente en los costes. El acceso a la financiación se ha endurecido, la financiación es cada vez más cara. La Administración dejó de subvencionar y de subsidiar los préstamos, con lo cual se ha generado un contexto de incremento de los costes para el desarrollo de esa vivienda, que no ha venido acompasado con una revisión al alza de los módulos de vivienda protegida, con lo cual eso ha hecho que para el inversor privado los números no salgan. Yo creo que ahí está la explicación, hay que volver a generar ese marco
en el que el dinero privado pueda volver a entrar y pueda desarrollar en sustitución de lo que no está haciendo la Administración, y creo que el Plan Vive es un caso de ello. David, y la subida de tipos ahora y ese Euribor puede dificultar más. Sí, ¿no? yo creo que teniendo el diagnóstico claro, o sea, yo creo que hay medidas que serían, digamos, necesarias y sin duda muy eficientes. La primera es el suelo, es decir, en este país en estos momentos existe poco suelo con capacidad para admitir toda la demanda que tenemos de vivienda protegida. Por lo tanto, hay que generar suelo. Este país ha generado suelo históricamente para sectores como el industrial a través de las EPEs, donde el suelo se producía y se utilizaba cuando se necesitaba. Aquí siempre, en el residencial, siempre vamos por detrás, es decir, no tenemos un banco del suelo al que podamos acudir cuando necesitamos. Cuando tenemos necesidad, ¿no? Por otra parte, efectivamente, los módulos, que al final son medidas políticas y que tienen mucha rigidez, es decir, tenemos los módulos sin tocar prácticamente desde hace 10, 12 años en algunas comunidades. Creo que el País Vasco ahora mismo va a referenciar el módulo al IPC y por lo tanto tendrá subidas que seguirán equiparando con las subidas del coste de construcción. Entonces tienes que hacer el modelo rentable, porque si no lo que te ocurre es que con una inflación de costes del 30 al 40%, el módulo que no se mueve pues se queda desactualizado y por lo tanto la cuenta de resultados es negativa y por lo tanto no puedes construir. Y por la parte de la demanda, y volviendo a la financiación que decías, que tiene que ver con los tipos, también yo creo que hay una medida que debería hacerse o estudiarse en profundidad. Yo creo que se está poniendo ya en marcha, me parece que ha sido la región de Murcia, que es la ayuda directa a esta gente que necesita, que no tiene capacidad de ahorro, ¿no? Nuestros jóvenes que tienen unos ingresos por debajo de los 23.000 euros, que tienen un nivel de desempleo del 33, 34%, tienen una capacidad de ahorro muy pequeñita y necesitan esos 40, 50.000 euros necesarios para la entrada de la vivienda. Medidas tipo Help to Buy en Inglaterra, en Alemania también ha habido otra similar y como digo, en Murcia creo que se ha puesto ahora una en marcha en la que acompañemos a nuestros jóvenes permitiéndoles un poquito más de financiación. La financiación, las condiciones de financiación son muy buenas, pero lo cierto es que el acceso a la financiación es complicada y solo el 80% en estos momentos la banca prácticamente te da el 80%. Ese 20% tenemos que actuar sobre ese 20%. Es decir, yo creo que aquí sí que deberíamos de tener medidas que ayudaran a los jóvenes a sustituir ese ahorro que no tienen o esa ayuda familiar que históricamente igual han tenido pero que ahora no existe, por una ayuda de la administración que te complemente ese 15% que te hace falta para que tú pongas un 5% de ahorro, otro 15% te lo complementa la administración, otro 80% te lo da el banco. Y sería un préstamo, es decir, que no se trata de trasvasar valor y dinero público hacia nadie, sino que se hace en un formato préstamo y ya está, ¿no? Porque los jóvenes sí que tienen capacidad, con tipos de interés tan bajos, sí que tienen capacidad de pagar la cuota mensual del préstamo, como lo tienen de pagar la renta de alquiler. ¿Va a tener efecto mancha de aceite en el conjunto de los alquileres en Madrid, el Plan Vive? Es decir, ¿va a extenderse o va a presionar a la baja el precio de los alquileres? Bueno, es difícil de decir, pero yo creo que para que realmente tenga un impacto en los precios de alquileres se hace falta un desarrollo de cantidades superiores a las que aquí estamos planteando. Evidentemente el impacto será distinto en función del tamaño de cada promoción y de cada municipio, pero en cualquier caso me parece que el peso relativo de lo que se está haciendo respecto a lo que es el mercado es insuficiente como para tener un impacto potente. Sí, por ponerlo en datos, hay distintas fuentes que señalan la necesidad de vivienda en alquiler en España en general entre 1 millón y 2, ¿no? Es decir, pongamos que sea la mínima, ¿no? 1 millón. Es decir, en estos momentos estamos produciendo en España 80.000 viviendas al año. O sea, necesitaríamos destinar el 100% de nuestra producción actual durante los próximos 10 años solo para el alquiler. Entonces, efectivamente hay que incentivar mucho el desarrollo de este tipo de viviendas, ¿no? Porque yo creo que el volumen es importante y la capacidad de inversión que eso requiere pues es muy importante. María. Bueno, al final no deja de ser el mascarón de proa, ¿no? de un modelo en el que lo fundamental es generar oferta a un precio asequible y con un producto muy competitivo. Eso, lógicamente, va a estimular, dependiendo de la zona, como se decía antes, donde esté ubicada, esa falta de presión en relación al precio. Si bien es verdad
que en la Comunidad de Madrid no solo es esa línea de trabajo, ¿no? Por otro lado, se han desbloqueado los grandes desarrollos del sureste de la Comunidad de Madrid, 158.000 viviendas en los próximos 10, 15 años, es decir, Madrid va a tener capacidad de producción de 158.000 viviendas, de las cuales al menos el 50% van a ser viviendas protegidas, es decir, viviendas a un precio asequible. Eso va a estimular un mercado sano, Madrid Nuevo Norte, otras operaciones similares en el que va a haber hasta un 20% directamente de vivienda protegida, más otro 20% de titularidad patrimonial del Ayuntamiento de Madrid, y por tanto se va a incidir desde la óptica de generación de oferta en un precio asequible. Y coincido perfectamente con David en que una visión abierta y amplia de lo que es el sector inmobiliario residencial nos hace que no apostemos solo por el mercado de alquiler, sino que haya que apostar por el acceso en compraventa. Y efectivamente las medidas de apoyo al primer acceso, al acceso a la financiación, son clave. Nosotros estamos trabajando, ya lo anunció en su día la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en un programa que se llama Mi Primera Vivienda, que al final pretende dar una respuesta a ese tipo de modelo en el que facilitemos el acceso a un crédito al 95% a aquellos jóvenes que tengan capacidad de pago, pero no dispongan de ahorro previo, ¿no? Y estamos terminando de cerrar esa fórmula y en los próximos meses esperemos anunciarla definitivamente como mecanismo que acompañe a esa apuesta por generación de una oferta de patrimonio de alquiler asequible de vivienda en favor de los jóvenes madrileños. Se puede decir que una vez que tengamos ese, no solo cascarón, sino todas estas medidas también de Mi Primera Vivienda, ¿podría tener Madrid solucionado el problema de ese acceso a la vivienda? ¿Creéis que ahí se puede conseguir ya definitivamente? Pues el mercado residencial inmobiliario es un mercado siempre insatisfecho, es decir, siempre requiere una evolución y siempre requiere una respuesta novedosa. Sería muy pretencioso por nuestra parte decir que con eso estaría solucionado. Sí que sería la senda adecuada para generar un mercado sano. De lo que se trata al final es crear un mercado sano, en el bien entendido, el concepto mercado, ¿no? Que es generar una oferta que se adecue a una demanda incipiente y constante que tiene Madrid. Otra de las características de nuestra región es que atrae el talento, atrae la inversión y por tanto atrae el empleo. El INE nos dice que al menos durante los próximos 10 años Madrid necesita crear unos 23.000 hogares al año. Hemos señalado antes que se han producido 15.000 viviendas en el año 2020 y en el 2021, es decir, hay un diferencial de demanda insatisfecha de al menos 7.000, 8.000 viviendas año. Y tanto el sector privado como el público generando suelo y el privado incentivando la inversión, debe dar respuesta a esa necesidad de vivienda. Por tanto, no hay una sola política adecuada, sino que es la concatenación de todas ellas y la suma de todas las estrategias. Sin embargo, sí que hay un nubarrón, ¿no? Que es el nubarrón de la inseguridad jurídica o el no entender en qué momento estamos viviendo. Mensajes tan perniciosos como una ley de vivienda que lo que hace es penalizar el derecho de la propiedad o que desincentiva la inversión o el anunciar que se va a intervenir en el mercado del alquiler, desconociendo que el mercado del alquiler tiene sus propios mecanismos de autorregulación, lo que van a provocar es desincentivar la inversión, no facilitar el desarrollo de nuevas promociones inmobiliarias y, por tanto, reducir la posibilidad de acceso a la vivienda. Qué contradicción, ¿no? Aquellos que dicen defender el derecho subjetivo de acceso a la vivienda, lo que están creando es un marco de inseguridad que va a impedir acceder a la vivienda. ¿El Plan Vive, Jaume, soluciona este problema de vivienda en Madrid complicado, ¿no? Lamentablemente no. El Plan Vive, como decía el viceconsejero, aportará muchísimo, pero solo puede ser el primer paso. La Administración tiene que poner todo el suelo que tenga ocioso a disposición de la iniciativa privada con esta misma fórmula o con otras, porque hay muchos otros mecanismos que se han demostrado de éxito. Se pueden generar sociedades mixtas con aportación de capital público y privado, podemos desarrollar sobre suelo público vivienda para venta, para alquiler, o sea, podemos alquilar totalmente a la Administración para que después sea la Administración quien lo alquile al usuario final. O sea, fórmulas hay muchísimas, pero lo que hay que hacer es, en definitiva, poner a disposición ese suelo que está ocioso, agilizar toda la transformación de suelo. Como os comentaba también ahora, hay suelo para hacer más de 150.000 viviendas, una parte importante de esa va a estar destinada a la vivienda asequible. Pues seamos ágiles en ese desarrollo y además, y muy a corto plazo, no desaprovechemos la oportunidad de invertir ese dinero de los Next Generation que está llegando, ¿no? Que está a punto de llegar, y que es una oportunidad a día de hoy para viabilizar muchos proyectos que sin esas ayudas no podrían salir adelante. David.
Bueno, pues coincido en que es difícil, sin duda, yo creo que lo mejor del Plan Vive, y lo has dicho al principio cuando comenzaba el programa, es que es un ejemplo. Y es un ejemplo que va a tener, que va a tener un efecto contagio en comunidades y ayuntamientos. En estos momentos creo que hay como 50.000 viviendas anunciadas en lo que son comunidades autónomas en España para nuevos planes Vive. Si a eso le sumamos todo el suelo que pueden aportar los ayuntamientos de forma directa o en acuerdos con las comunidades para que se lo gestionen ellos, pues tendríamos en los próximos años una buena fuente de suelo para poder hacer, como digo, pues un volumen de viviendas que debería como mínimo doblar o triplicar la construcción actual de vivienda destinada al alquiler. Hoy estamos haciendo, este año terminaremos 10.000 viviendas destinadas al mercado institucional de alquiler. Está previsto que en los próximos 3-4 años se acaben entre 12.000 y 14.000 viviendas al año. Bueno, eso sigue siendo poco, ¿no? Yo creo que debemos aspirar al menos a duplicar o triplicar esta cantidad de viviendas en los próximos 4 o 5 años para que tenga un efecto que realmente acabe percibiéndose en el mercado y solucionando el gran problema que tenemos en España. Hoy no tenemos un problema de centros deportivos ni hospitalarios ni tal, tenemos un problema de vivienda. Entonces aprovechemos esos suelos que están, como dicen, improductivos, que tienen otros destinos, pero que son innecesarios, y por lo tanto aprovechémoslo para hacer vivienda y ya nos ocuparemos de producir suelo para esos otros usos en el momento que sean necesarios, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es ser valiente con esto y sobre todo ser muy flexible, ¿no? O sea, tenemos que caminar en el urbanismo español hacia una flexibilidad que nos permita dar soluciones a los problemas de forma más inmediata, sin aganarnos permanentemente a trabas jurídicas, legales, que lo que hacen es, como digo, hacernos ineficientes. Pues muchísimas gracias a los tres. David Botín, director general de Servicios